Muy buenos días, mis queridos niños del sexto de primaria. Hoy trabajaremos el área de ciencias sociales. Vamos a continuar con las culturas mesoamericanas. En este sentido, trabajaremos la cultura azteca. Según la leyenda, los aztecas, que se hacían llamar mexicas, procedían de un lugar llamado Aztlán, que era una localidad que se encontraba ubicado al noreste de Norteamérica, región conocida como Aridoamérica, la que debieron abandonar por orden de su dios Huitzilopochtli, que quería decir dios del sol y la guerra. Después de sufrir numerosas persecuciones y expulsiones de distintas regiones, hacia el siglo XIV, en el año 1325 después de Cristo, ellos se asentaron en un islote ubicado en el centro de un lago. Este lugar cumplía con la profecía de su Dios, que decía que si observaban un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal, ahí deberían fundar la ciudad, que llevaría el nombre de Tenochtitlán. ¿Dónde se ubicaron los aztecas? Como ustedes pueden ver en imagen, los mexicas o aztecas fue un pueblo náhuatl procedente del norte de México que se instaló en las islas del lago Texcoco, en el Valle de México, alrededor del año 1325. Como habíamos mencionado anteriormente, según sus tradiciones, ellos buscaban el lugar donde ubicarse, y esta tenía que estar de acuerdo a la profecía de su dios Huitzilopochtli. Se transformarían en señores de otros pueblos. La sociedad azteca. La sociedad azteca estaba dividida en tres clases básicas, que eran los nobles, los plebeyos y los esclavos. Según la pirámide social que nosotros podemos observar, dentro de la clase noble estaba el jefe superior, Tlatoani, los jefes administrativos y sacerdotes, así como también los jefes militares, mientras que en la clase de plebeyos estaban los potecas, que eran los campesinos, los comerciantes y los pueblos campesinos y artesanos. Y en la última base estaba lo que eran los siervos y esclavos. La sociedad azteca, para la administración de su vasto imperio, implementó un sistema rígido, basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de esta estructura de mando estaba el soberano Oweitloatoani, gran orador y jefe de los hombres. Este tenía amplios poderes militares, civiles y religiosos. La nobleza. La nobleza estaba compuesto por miembros de la familia real, los nobles de nacimiento, que eran los hijos de los nobles, los sacerdotes, los jefes de los calpullis, los jefes militares y los que se habían ganado el derecho a hacerlo. Era el grupo que poseía los mayores privilegios. Ustedes en la imagen pueden ver a los que conformaban la nobleza. Los plebeyos. Estaban los campesinos y artesanos. Esta clase estaba dividida en dos.
los Macehualtín, que eran los de mejor condición social, a quienes se le otorgaba la propiedad vitalicia de un terreno en el que construían su casa, y Tlalmaitl, que era de un nivel más bajo, a quienes no se les permitía tener propiedades y debían ser campesinos en tierras arrendadas. Los esclavos. El estado de esclavo era similar a la de un empleado contratado. Llegaban a este estado por distintas razones: por necesidad de pagar deudas personales, por condiciones de prisioneros de guerra. Cuando ellos llegaban a ser esclavos por deudas personales, hasta podían llegar a vender a sus propios hijos o ellos mismos por periodos determinados. Pero también podían comprar su libertad e incluso lograban escapar de sus amos y llegar hasta el Palacio Real sin que los atraparan. Si ellos lograban llegar al Palacio Real sin ser atrapados, obtenían inmediatamente su libertad. Los esclavos eran usados como fuerza de trabajo y para los sacrificios religiosos. Los esclavos no gozaban de ningún privilegio. La economía. La economía de los aztecas estaba basada en el comercio, la agricultura, la pesca y la cría de aves. La agricultura. Como ustedes pueden ver en la imagen, la civilización azteca cultivaba mayormente maíz, ají y frijol. Su técnica agrícola fue bastante interesante, ya que ellos fabricaban huertos flotantes, las chinampas hechas con cañas, ramas, barro y limo. Esto les permitió transformar el estéril lago en un lugar muy fértil. Además, conocían las técnicas de barbecho y la irrigación mediante diques y acequias. Y utilizaban abonos vegetales y animales. La ganadería era muy pobre, como en el resto de la América precolombina. Otro de los recursos económicos, como lo habíamos mencionado anteriormente, eran las aves acuáticas y el pescado. La sal del lago Texcoco y el basalto con el que se construía. El comercio. En la cultura azteca, en el comercio se practicaba el trueque, es decir, que en el mercado se practicaba el trueque, usando las semillas de cacao como cambio para igualar diferencias. El precio de las mercaderías variaban según la cantidad existente. Características de la cultura azteca. Ellos se destacaron en la arquitectura. Esculpieron esculturas monumentales como la estatua Coatlicue, falda de serpientes y el arte entre los que destaca la piedra del sol. También se destacaron en la construcción de templos como la pirámide mayor, la pirámide del templo mayor. Religión.
Los aztecas eran politeístas, tenían varios dioses y rendían culto a la lluvia, a los astros y otros fenómenos naturales. Para los aztecas el universo fue originado por la Cipatli, una especie de serpiente dragón, como ven en la imagen, que vivía sola en el cosmos. Según la mitología, fue dividida en 3 partes. De su cabeza nacieron los 13 cielos, y de su cuerpo nació Tlaltipac, o la tierra, y de su cola los 9 inframundos. Son leyendas. Eran bastante sanguinarios, pues ofrecían sangre de los esclavos a sus dioses. Les sacaban el corazón aún en vida. Otro de los aportes de la cultura azteca era la astronomía. Consideraban que el mundo había pasado por una serie de eras cósmicas, en las que cada una contaba con su propio sol. La era correspondiente a los aztecas era la quinta y fue representada con la colosal piedra del sol, que simboliza la concepción del tiempo, pero no como un calendario. También dentro de sus aportes tenemos el sistema de numeración. Ellos desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de 20 unidades, representadas mediante una serie de símbolos, como el punto, el rombo, la bandera, el sol y un costal de maíz. También el calendario solar. Crearon un calendario llamado Sigwilps, que se basaba en 365 días del ciclo solar, dividido en 18 meses de 20 días cada uno, y 5 días adicionales, que destinaban a actividades ceremoniales para recibir al año nuevo. La herbología medicinal. Ellos estudiaron los atributos medicinales de las plantas y sus extractos. Además, observaron al cuerpo humano y realizaron importantes investigaciones sobre cómo sanar diversos problemas de salud. El cacao también fue otro de sus descubrimientos. Las semillas de cacao resultaban muy valiosas para los aztecas. Lo utilizaban como monedas de intercambio y para preparar bebidas. Al llegar a América, los españoles le agregaron azúcar y crearon el chocolate parecido a la que existe en la actualidad. Decadencia de la cultura azteca. El fin del imperio azteca ocurrió un 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia mexica en Tenochtitlán y Tlatelolco. La derrota estuvo también aliada con Hernán Cortés. Muchas gracias por tu gentil atención, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.